cosmos se refleja nuestra cultura ancestral. En el cosmos se refleja nuestra cultura ancestral. Es un manto tejido de estrellas. Desde Jujuy, Argentina, transmite Radio Chasqui 88.7 de tu dial. Ñocanchis Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. La lucha del pueblo mapuche jamás ha sido delincuencia ni terrorismo. La lucha del pueblo mapuche apresaron, asesinaron y desaparecieron. La lucha es por hacernos escuchar y el mal gobierno brinda sus derechos. Te va matando, hijo de puta, y te vamos a hacer desaparecer como a Maldonado. Allinpuncha y muy buenos días. Cuando son las 10 de la mañana con 2 minutos, arrancamos Ñucanchis Cancunapa, aquí en Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7. Ñucanchis Cancunapa, el informativo diario de Radio Chasqui Jujuy. Viernes 19 de agosto, estamos en el mes de la Pachamama y nosotros, bueno, hemos arrancado ya hace un par de semanas lo que tiene que ver con el informativo diario de Radio Chasqui y vamos a comenzar esta edición de día viernes 19 presentando al equipo que el día de hoy se va a estar haciendo cargo del programa del día de hoy. Bien, en operaciones técnicas y conducción, mi nombre es César Intiangulo y presento a mi compañera nuevamente, Noelia Alarcón. Muy buenos días, Allinpuncha y Noelia. Allinpuncha y hermano, bueno, muy buenos días. Y arrancando este último día de la semana con este informativo por Radio Chasqui. Por nuestros hijos, vivo para siempre. Mucha información, Noelia, ¿no? La verdad que hemos tenido una semana recontra agitada, no solamente dentro de nuestro consejo, sino también a nivel provincial. La situación anda muy, muy tensa, la sociedad, la economía. Muchas cuestiones que han pasado también dentro de lo que tiene que ver la institucionalidad, se podría decir, ¿no? De lo que tiene que ver con quienes están a cargo de la defensa de los derechos de los pueblos indígenas que dependen del Estado. Así que vamos a estar comentando, hay varias cuestiones que han pasado en los últimos días aquí en la provincia y a nivel nacional. Así que bueno, nosotros vamos a estar desarrollando toda la información que tiene que ver con los pueblos indígenas a nivel provincial y también a nivel nacional. Así que vamos a ir a una pequeñísima pausa musical, nos acomodamos y volvemos con toda la información. Ñocanchis Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. Buenas tardes, buenas noches, señores.
10 de la mañana, 6 minutos. Continuamos en Radio Chasqui, acá por la 88.7. Esto es Ñucanchis, Cancunapa. Vamos a arrancar con la información del día de hoy. Vuelven las marchas a Jujuy, esta vez por el tarifazo eléctrico. La unidad piquetera manifestará el rechazo por el excesivo incremento que se percibe en las últimas boletas del servicio y que en algunos casos supera el 150%. Mientras el gobierno de Gerardo Morales trató de despegarse del aumento indiscriminado recibido por los usuarios y usuarias del servicio eléctrico, hoy organizaciones sociales expresan su rechazo al tarifazo con una movilización a todas las oficinas de GESA. La convocatoria fue realizada por la unidad piquetera, espacio donde confluyen organizaciones barriales, sociales y políticas. A partir de las 9 de la mañana en Plaza Belgrano, desde allí partirán a todas las centrales de la empresa para visibilizar el reclamo. Con la consigna "Abajo el tarifazo", en la luz de GESA y Morales, la movilización tiene como objetivo que la empresa de servicio público den a conocer los costos operativos y así poder analizar si los incrementos están justificados o no. En este sentido, referentes de asociaciones de consumidores explicaron que en las audiencias públicas en mayo EGESA no brindó detalles algunos sobre los porcentajes de actualización que pedía al gobierno de la provincia, punto principal por el cual se organizan las audiencias. Con la aplicación del aumento, sin que se cumpla el acto administrativo, desde el Codelco y Preconsumer presentaron un amparo colectivo ante la justicia para evitar que quienes no puedan pagar las boletas no se les corte el servicio. Bien, ahí teníamos la información. Entonces hemos arrancado con las noticias locales, ¿no? Y este tema que nos tiene a todos, pero muy preocupados, que tiene que ver con el tarifazo, ¿no? Y especialmente las facturas que han llegado, la verdad, que en los últimos meses, que tiene que ver con sumas exorbitantes de dinero, ¿no? Y que, bueno, se le ha subido el consumo a varios, es la justificación que hace la empresa. Pero en materia legal, ¿no? Hay una medida cautelar que se ha hecho contra el tarifazo. Así que, bueno, vamos a leer también esta información porque tiene que ver con lo mismo. Por un lado, para destacar esto también lo que leía recién Noelia, que tiene que ver con cómo está la temperatura social en las calles, ¿no? Cómo las personas hoy, en el día de hoy, cada uno de los sectores sociales, barriales, en nuestra provincia están saliendo a las calles para repudiar lo que tiene que ver con el tarifazo. Pero por otro lado también esto de que se hagan cuestiones legales para frenar el tarifazo, ¿no? Se frena en las calles, pero también se lo puede frenar mediante la justicia. Y si es una combinación de los dos, creo que es mejor, Noelia, ¿no? Sería lo sí, ideal. Claro. Bueno, entonces avanza la medida cautelar contra el tarifazo eléctrico. Habrá audiencia el 29 de agosto, dice. Es por la acción de amparo presentada por asociaciones de defensa al consumidor, en la cual se apunta a la SUSEPU y al Estado provincial por otorgar el aumento. Los reclamos de la ciudadanía en las oficinas de EGESA, luego de la llegada de boletas con incrementos que superan el 100%, determinó que asociaciones de consumidores presentaran un amparo para frenar la suba, medida que avanza en la justicia local, que puso el 29 de agosto como fecha de audiencia entre las partes. Fueron las abogadas Alicia Chalave, de Codelco, y Claudia González, de Proconsumer, quienes realizaron la presentación este martes en el Tribunal Contencioso Administrativo Sala 1, Vocalía 2, y que tuvo inmediata respuesta ante la urgencia de resolver la medida precautoria. En la audiencia, a concretarse en la propia vocalía a las 17, deberán presentarse las partes con las pruebas correspondientes, las asociaciones de consumidores que apuntaron a la ilegalidad del aumento debido a que no se cumplió el proceso administrativo por parte de la SUSEPU y el Ejecutivo Provincial, quienes concedieron el incremento sin que saliera la resolución de la audiencia pública celebrada en mayo, en la cual además la empresa no clarificó el porcentaje de suba.
Con tarifas que superan el 100% del valor del periodo anterior, las abogadas pidieron en el amparo colectivo que aquellos usuarios y usuarias que no pudieran afrontar el costo no les sea cortado el servicio en tanto se resuelva la cuestión de fondo, la legalidad del aumento. En este sentido, en la mañana de hoy, el gobierno provincial salió a justificar que los incrementos se deben a una medida del gobierno nacional de ajustar en mayo los valores del mercado mayorista de energía. Bueno, esta es la situación entonces que estamos atravesando aquí en la provincia de Jujuy, que tiene que ver con los tarifazos. Seguimos con las jornadas de lucha, jornada de asamblea y corte y manifestación. En el día de ayer se estuvo realizando una jornada a nivel nacional de lucha con movilización, cortes y asambleas en todo el país por salario universal, aumento de salario móvil, mínimo vital móvil por encima de la inflación y control intensivo de precios. Con un pliego de demandas surgidas del mandato popular. En contexto de asambleas en todo el país, la CTA Autónoma vuelve a las calles para protagonizar una nueva jornada nacional de lucha con movilización, cortes y asambleas, reclamando la implementación de un salario básico universal, aumento de urgencias para estatales, municipales, provinciales y nacionales, para el sector privado y jubilaciones, con un salario mínimo vital y móvil por encima de la inflación, acompañando por un efectivo control de precios. Esta fue una jornada que se estuvo realizando el día de ayer y también nuestro consejo estuvo presente en esta jornada. Sí, hay que aclararlo. Justamente ayer hubo una jornada nacional también que tenía, ¿no? Esto acá en nuestra provincia obviamente tenemos la consigna de no a los tarifazos y tampoco el cese de la persecución política, ¿no? Y la criminalización de la protesta social, pero también a nivel nacional lo que estuvieron pidiendo específicamente es el aumento del salario mínimo vital y móvil por encima de la inflación y control intensivo de precios, ¿no? Un tema, la verdad que también muy complejo. Repercute, lamentablemente, cada cuestión que tiene que ver con una suba del combustible, no sé, la caída del dólar, siempre repercute en los bolsillos, ¿no? Y esto va a los alimentos, ¿no? Y los precios en los supermercados, en los almacenes de los barrios, las carnicerías. Entonces, bueno, el precio de la garrafa, muchos tenemos garrafas, así que todo repercute ahí, así que se estuvo haciendo una jornada también para poder frenar, si se quiere, también esto que recién hablábamos nosotros, los tarifazos, desde la calle y como así también desde la justicia. Así que bueno, bien aclarada la aclaración también ahí de Noelia. Noelia, ¿qué más tenemos por ahí? ¿Algo de información que podamos comentar? Bueno, vamos a Salta. Cambiamos de provincia. Vamos a Salta. Vamos a un tema que la verdad que es bastante duro, complicado, no sé. A mí me pasó de estar en el museo y sentir muchas cosas, ¿no? Ajá. En el interior. Pérez Esquivel apoya la restitución de las momias halladas en Llullayaco. El Premio Nobel de la Paz respaldó el reclamo de restitución de las comunidades originarias de las momias de un niño, una niña y un adolescente de más de 500 años hallados en un volcán de Salta. Desde INAI reclamaron que remarcaron que Adolfo Pérez Esquivel siempre apoyó la lucha de las comunidades originarias y ahora sumó un nuevo granito de maíz a esta larga lucha. El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, respaldó el reclamo de restitución a las comunidades originarias de las momias del Llullayaco, que fueron halladas en el volcán Llullayaco en la provincia de Salta, recientemente declarado sitio sagrado
por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Bien, y en el mismo tema, Salta dice, reabre el debate sobre la restitución de los niños de Llullayacu, ¿no? Después de la declaración del lugar donde fueron encontradas como sitio sagrado, las comunidades originarias piden la devolución de los restos que son exhibidos en la actualidad en el Museo Salteño de Arqueología de Alta Montaña. La declaración de sitio sagrado de los pueblos originarios al volcán Llullayacu, resuelta por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, INAI, reabrió el debate planteado por comunidades originarias sobre la restitución de los 3 cuerpos hallados en 1999, conocidos como los niños de Llullayacu, que son exhibidos en la actualidad en el Museo Salteño de Arqueología de Alta Montaña. Vemos con muy buenos ojos esta declaración. De hecho, siempre le dimos el tratamiento al Llullayacu porque es el rol que le dieron los incas a este tipo de apus, montañas divinas, y eso fue así desde el momento constitutivo del museo. La declaración del INAI, ¿no? ¿Leemos, Noelia? ¿Tenés ahí la declaración o la leo yo? No hay problema. No, léela vos. Sí, dice la declaración. El INAI, a través de una resolución firmada por su presidenta, vamos a hablar también de esto porque María Magdalena Odarda ya no es presidenta del INAI. Bueno, esto lo ponemos entre paréntesis. Dice así. El INAI, a través de una resolución firmada por su presidenta María Magdalena Odarda, declaró sitio sagrado de los pueblos originarios al volcán Llullayacu, ubicado en el departamento Los Andes, en plena puna de la provincia de Salta. En este volcán, de 6.739 metros de altura, fueron hallados en marzo de 1999 los cuerpos extraordinariamente conservados de 2 niñas y un niño conocidos como los niños de Llullayacu en el marco de una expedición de la National Geographic Society comandada por el explorador Johann Reinhardt. Estos cuerpos permanecieron en el lugar por más de 500 años y los investigadores establecieron que fueron ofrecidos en una ceremonia religiosa incaica conocida como Copacocha, uno de los rituales más importantes del imperio, en gratitud al sol. En sus considerandos, la resolución del INAI recuerda que numerosas comunidades y organizaciones indígenas a lo largo de 2 décadas han solicitado la declaración de sitio sagrado a los enterratorios ubicados en el volcán Llullayacu y la restitución de la niña del rayo, la doncella y el niño exhumados del centro ceremonial con restos humanos más alto del mundo, a 6.730 metros de altura, en la cumbre del volcán. El INAI señala que el centro ceremonial Llullayacu es uno de los más importantes del continente, cuenta con un cementerio comunitario de 4.900 metros de altura con un camino que incluye edificios que van desde la base hasta la cima, constituyéndose así en un centro de ofrendas único en el país. En el museo están exhibidas las fotografías del volcán, como el sector ceremonial más importante, que tiene que ver fundamentalmente con la sacralidad que se le dio al Llullayacu dentro del collasuyo del incanato en ese momento, señaló Bernatsky. Tras la publicación de esta resolución del INAI, el equipo de pueblos originarios del Servicio de Paz y Justicia, SERPAJ, recordó a través de la red social Facebook que hace 12 años la comunidad aborigen Colla de Tolar Grande hizo una presentación donde pide la restitución de los restos de estos niños, solicitud reiterada en 2020 que hasta ahora no tuvo respuesta. Bien, es así entonces, bueno, la información que hemos leído sobre este tema. ¿Quién se acompaña conmigo? Si no me acompaña nadie, sola sigo mi camino. Si no me acompaña nadie, sola sigo mi camino. Ñocanchis Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. Volvemos nuevamente a través de Radio Chasqui Jujuy FM 88.7. Estamos en Ñucanchis Cancunapa, de nosotros para ustedes. Y vamos justamente con esto, ¿no? Que recién lo poníamos entre paréntesis, Noelia, que tiene que ver con el cambio, ¿no? El cambio de autoridades que hubo dentro del INAI, la autoridad mayor se podría decir, Magdalena Odarda, que bueno, que el día de ayer nos topamos por ahí en horas de la tarde, casi ya entrando la noche, con la noticia de que había renunciado al cargo de presidenta del Instituto Nacional de Asuntos
indígenas después de haber asumido casi creo que durante 3 años, ¿no? Estuvo, si no me equivoco, desde el año 2019. Y bueno, nosotros también, bueno, en Radio Chasqui tuvimos ahí, tuviendo la primicia y lo pusimos como última hora. Y bueno, la nota que hicimos dice de esta manera, ¿no? En las últimas horas, la titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Magdalena Odarda, renunció a su cargo y será sucedida por Analía Noriega. Vamos a hablar también de Analía Noriega, ¿no, Noelia? Sí, tenemos un comunicado de las hermanas. Bien. Continuamos entonces con Magdalena y pasamos a la nueva presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. A través de un comunicado, la presidenta de Presidencia de la Nación, la salida de la funcionaria se hizo oficial a las 19:35 y por ese mismo medio se precisó el nombre de la nueva titular, Analía Noriega, licenciada en Trabajo Social, coordinadora nacional del Programa de Relevamiento Territorial, Ley 26.160, y miembro fundadora de la Fundación Napalpí. Según declaraciones de la expresidenta del INAI, su renuncia está motivada por mi salud, dice ella, que se ha visto deteriorada estos últimos años, sobre todo por no haber tomado ni un solo día de vacaciones en varios años, ni haber realizado un solo viaje al exterior en pos de la búsqueda de la austeridad que ha caracterizado a nuestra gestión. Bien, también hay medios, podríamos decir, no oficiales, no afines al gobierno actual, que han salido a informar, y esto lo comentamos nosotros porque lo hemos leído, que hay otra motivación, ¿no? que obedece a la renuncia de Magdalena Odarda y que ha sido el presidente de la Nación quien le pidió la renuncia a Magdalena Odarda, esto presionado por los gobernadores de aquellas provincias que tienen conflictos con el pueblo mapuche, ¿no? Esto ha salido también, es otra noticia también que por otro lado se está manipulando, podríamos decirlo así, digamos, para justificar lo que tiene que ver la salida reciente y por ahí de Magdalena Odarda. Así que bueno, nosotros entendemos que puede ser también, digamos, hay mucho conflicto y entendemos también que hay muchas empresas mineras, terratenientes, especialmente en aquellos lugares donde hay conflicto con el pueblo mapuche, que en los últimos tiempos, la verdad que han avanzado bastante, no por nada también, no sé si te acuerdas, Noelia, la semana pasada estuvimos hablando del volcán Lanín, que fue declarado como sitio sagrado. Recién hablamos de Llullayacu, ¿no? Esto tiene que ver, el INAI, aclaramos, el INAI tiene la facultad de declarar, digamos, sitio sagrado a cualquier espacio, digamos, que cualquier comunidad indígena o pueblo indígena lo sienta como un sitio que es ceremonial o con restos arqueológicos, digamos, que tienen que ver con la cultura y la historia de ese pueblo, digamos. Entonces se hace la declaración de sitio sagrado y eso impide que cualquier empresa minera, inmobiliaria, que se yo, gobierno municipal, provincial, pueda avanzar sobre ese territorio, ¿entendés? Entonces claro, es muy, muy difícil, muy compleja la situación. El INAI, lamentablemente, nunca, nosotros lo sabemos muy bien, nunca ha tenido recursos, ¿no? Como para poder moverse, digamos, no sé, de un sitio al otro, te podría decir recursos para financiar, por ejemplo, lo que tuvo que ver con la ley 26.160 también. Nosotros cada vez que hablábamos con el INAI, cuando estuvo este conflicto de prorrogar o no la ley y que no estaban terminadas las carpetas de relevamiento, había varias comunidades que no tienen personería, ni siquiera tienen carpetas de relevamiento, y el INAI siempre nos decía que, bueno, el INAI lamentablemente no cuenta con presupuesto para poder realizar ese tipo de gestiones, ¿no? Claro. Es muy compleja la situación, Noelia, pero bueno, esto ya está hecho. Magdalena Odarda ya no es presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, y en su lugar va a asumir, ¿quién, Noelia? También mucha casualidad, ¿no? Que después de que toda esta semana que se pusiera todo este tema en la agenda, el tema del volcán Lanín, que salga esta renuncia, ¿no? También mucha casualidad también. Es mucha casualidad. Bueno, nada es casualidad, ¿no? Pero bueno, nosotros, dejamos entre paréntesis hasta no tener por ahí una buena fe, digamos, podría decir, chequear bien la información y así dar una información objetiva y certera sobre qué pasó. Bien, Noelia, continuamos entonces. ¿Qué más tenemos sobre el mismo tema, sobre el INAI, digamos? Sobre el INAI, bueno, pasa a... ¿Quién es la nueva presidenta del INAI? Hoy va a ser ocupado el cargo por Analía Noriega, que estuvo también
que tiene un largo trabajo, ¿no?, con los pueblos originarios. Pero bueno, también se abre un debate, ¿no?, con este nombre. Sí. Y bueno, vamos a estar leyendo algunos comunicados de algunas hermanas que ponen en duda también este nombramiento, ¿no? Sí, lo cuestionan, ¿no? Sí, es un tema complejo y delicado. Lo que vamos a leer nosotros por ahí las notas y vamos a contraponer distintas posiciones que tienen que ver con esto, pero que no solo tocan y rozan el tema de lo que tiene que ver un cambio de cargo, ¿no?, sino que también entran dentro de lo cultural, podríamos decir la historia de los pueblos indígenas, de lo étnico, ¿no? Entonces, hay claro, un poquito más profundo. Más profundo, digamos. sí, se desprenden varias cosas más, digamos, que tienen que ver a la complejidad de la historia de los pueblos indígenas, digamos, debido también a esto de los años y años, los siglos y siglos de opresión, digamos. Continuamos Así ahí. es. ¿Te parece que leamos el comunicado de CISAS? De las hermanas de comunicadoras indígenas de las CISAS, sí. Bueno, en el día de ayer ellas se estuvieron manifestando también por este cambio, ¿no? Queremos ver a nuestras hermanas indígenas en la gestión política, es la nota. En el día de ayer, esta tarde, renunció Magdalena Odarda a la presidencia del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. La renuncia oficial quedó registrada a las 19:35 y durante el día medios hegemónicos y figuras políticas anunciaron la renuncia con hipótesis y festín en relación al conflicto mapuche, luego de que en las últimas semanas se pusiera en agenda mediática el nombramiento del volcán Lanín como sitio sagrado mapuche. Es una sorpresa que ante cualquier problema político o simplemente con fines políticos y o electorales, los derechos de los pueblos originarios son los que siempre terminan siendo perjudicados. La Constitución del INAI marcó un hito fundamental para el efectivo cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas, pero ¿qué tanto se puede avanzar cuando tales garantías constitucionales no forman parte de la agenda política en nuestro gobierno de turno? Con poco apoyo político y presupuesto, el INAI se convirtió en una institución clave para las garantías de nuestros pueblos indígenas. No obstante, para que haya una presentación plena, consideramos fundamental que su presidencia debe ser conducida por hermanas indígenas. El nombramiento de Odarda en el año 2019 fue cuestionada, ya que en un gobierno que se decía progresista colocaba a una persona no indígena para dirigir asuntos indígenas. ¿Podría un hombre dirigir el Ministerio de la Mujer? ¿Por qué entonces colocan a un blanco o un criollo en el instituto que debe diseñar políticas públicas para las naciones originarias? El INAI no cambia su esencia, el Estado Nacional sigue gobernando en nombre de los pueblos originarios. En este lugar, hoy en este lugar será ocupado por Ana Noriega, con un currículum vitae que es fundamental, que fundamenta su trabajo con pueblos originarios, pero con un detalle no menor. Y esto lo ponemos entre paréntesis, ¿no? Con un detalle no menor, dice, no es indígena. Dice. No es indígena. Cuestionamos esta nueva asignación porque son colonialistas, racistas, se me perdió la nota, perdón. Sí, continúo yo. Dice, ¿no? Cuestionamos estas nuevas asignaciones porque son colonialistas, racistas, convenientes al contexto político de la cultura dominante y no dan la oportunidad de conducción a nuestros hermanas indígenas que militan desde muchos años nuestra lucha. Es momento de descolonizar esta arbitrariedad del Estado, pero en él, mientras tanto, seguimos tejiendo con los ancestros que nos guían
La coyuntura política actual sin dudas contribuyó a esta decisión, lo que decíamos nosotros. Sin embargo, luego de este súbito interés continuarán haciendo mirada al costado ante el extractivismo, despojo y genocidio, porque siempre la elección de importancia es selectiva. Si la renuncia se realizó con presión o sin ella, hay una cuestión certera, es que cuando las aguas se renuevan, como siempre los cargos serán políticos partidarios y reflejan los intereses afines al poder de turno, y no en favor de los derechos de los pueblos indígenas a los cuales deben dar representación. Bien, es la editorial, la nota que han hecho las hermanas ahí de las CISAS, fijando una posición, ¿no? Que la siempre han tenido. Yo la verdad que respeto muy bien la posición de las hermanas, porque siempre han sido coherentes en lo que han expresado y siempre se han mostrado como un medio de comunicación no solamente integrado por mujeres, sino también antirracista, ¿no? Y a eso podríamos aclarar bien, digamos, y entendemos la posición que tienen. Nosotros también siempre hemos denunciado que los pueblos indígenas no tenemos participación dentro de las decisiones que nos afectan a nosotros, ¿no? Y estas decisiones son tomadas por el Estado, ¿no? Y nosotros no estamos sentados en esa mesa de decisiones, digamos, no somos parte de las decisiones de las políticas públicas que después van y que afectan nuestras vidas, nuestra vida en comunidad, nuestros territorios, nuestras formas de trabajar, no sé, nuestra forma de ejercer nuestro trabajo. En la comunicación también nosotros, digamos, estamos involucrados en el mismo tema. Entonces entendemos la posición de las hermanas, porque es una demanda en general de todos los pueblos indígenas. Pero también, por otro lado, Noelia, ¿no? Lo que vos recién hablábamos por ahí fuera de micrófonos, que tiene que ver con la trayectoria, ¿no? De Analía, ¿cómo? Perdón. Ahí se me perdió también el nombre a mí. Analía Noriega. Analía Noriega. Tiene una trayectoria bastante larga, digamos, dentro de lo que tiene que ver la lucha por los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Y después yo ponía entre paréntesis el tema de ser o no indígena, digamos, no sé, la verdad. Yo no la conozco. Fuimos ¿te acordás que en el 19 de abril estuvo el inicio del juicio de la masacre en Napalpí? Bueno, ahí la conocí, pero no logré, digamos, profundizar una relación con Analía Noriega, pero sí, digamos, con hermanos y hermanas que trabajan junto a ella hace bastante tiempo, ¿no? Y la Fundación Napalpí, la verdad que jugó un papel fundamental en lo que tiene que ver esto de que se declare como crímenes de lesa humanidad la masacre de Napalpí, ¿no? Y esto también, obviamente, esperamos nosotros que genere cambios en las políticas públicas que se vayan a desarrollar no solamente para el pueblo Com y Mocoy que fueron afectados en esa masacre, sino también para los pueblos indígenas en general, digamos, ¿no? Todo este tipo de cuestiones, que el Estado reconozca que ejerció violencia, que ejerció masacres, que ejerció un genocidio sobre los pueblos indígenas, no se repara únicamente con declarar los crímenes de lesa humanidad. Tiene que haber reparación real, digamos, mediante políticas públicas en donde la participación de los pueblos indígenas sea efectiva, ¿no? Entonces, por ahí me parece que todavía tendríamos que esperar un poco a ver cómo es la gestión, ¿no? Por ahí de Analía Noriega, para poder recién empezar, digamos, a hablar un poco de cómo va a trabajar ella, cómo se va a desenvolver en su cargo. Darle un tiempo y vemos, ¿no? Qué es lo que pasa, y bueno, también el tema de no tener recursos y todo eso también es un tema, sí. Nosotros, Noelia, y te comento, también hemos estado ahí en las oficinas, hace poco nada más, recién, el INAI tiene un espacio propio, no tenía ni espacio propio, imagínate, ¿no? Y esto, no sé, nosotros por ahí nos damos cuenta que al Estado Nacional, cualquier tipo de gobierno, los pueblos indígenas siempre al último, ¿no? Siempre al último. Todo lo que tenga que ver con pueblos indígenas, al último. Sin recursos, sin espacio, sin edificio propio. Para decorar nada más algunas cosas. Claro. Y en las plataformas electorales estamos, pero incluidos, pero después en la realidad no estamos, ¿no? Y esto pasaba con el INAI también. Ahí en su edificio, que nunca lo tuvo, que recién lo tiene ahí en la ESMA, que si no me equivoco, hace unas semanas nada más que la inauguraron recién, después de tanto tiempo, mira, son 3 años que estuvo ahí Magdalena Odarda, y nunca tuvieron un espacio propio, digamos. No, yo estuve en la ESMA hace unos años y tenían una huipala en una puertita nada más, y no había nunca nadie, entonces... Eso, claro, sí, nosotros nos damos cuenta de cómo es la situación, digamos, y bueno, esperemos que, digamos, por ahí
una persona. No digo que Magdalena Lara no haya estado a la altura, me parece que sí, digamos, hay varias cuestiones en las que por lo menos varias comunidades indígenas, varios frentes de comunidades indígenas que han ido al INAI, se ha trabajado. No vamos a negar que se hizo la entrega de varias carpetas de títulos de propiedad comunitaria, ¿no? A nivel nacional hay varias comunidades, eso lo hemos visto. Pero esperamos que una persona como Analía Noriega, que viene, digamos, de la lucha de los pueblos indígenas, muy interiorizada sobre lo que tiene que ver con reparación histórica para los pueblos indígenas, haga un mejor desempeño aún, ¿no? Nosotros positivos, como siempre, porque siempre vamos a tirar buenas energías, es la cuestión nuestra de los pueblos indígenas, digamos, siempre esperanzados de que las cuestiones vayan a mejorar para nosotros. Así que bueno, esa es la situación, Noelia, que tenemos aquí en el país. 10:37 minutos, continuamos en Radio Chasqui, aquí en el 88.7. Esto es Ñucanchis, Cancunapaj, hasta las 11 de la mañana. Lo vamos a estar acompañando con información. Caballista, cuando te quiera encontrar, ireme con mis alforjas al trotecito a buscar. Llevaré la muña para un yerbe a cebar, y bajo un sombrero aludo chascañao y brillarás. Pondré en juego mi dote para en anca llevar, y al latir de mi caja las estrellas se amarán. Pondré en juego mi dote para en anca llevar, y al latir de mi caja las estrellas se amarán. Desde Jujuy, Argentina, transmite Radio Chasqui 88.7 de tu dial. Ñucanchis, Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. La lucha del pueblo mapuche jamás ha sido delincuencia ni terrorismo. Los La lucha del pueblo torturaron, mapuche apresaron, asesinaron y desaparecieron. La lucha es por hacernos escuchar y el mal gobierno brinda sus seres. Este te va matando, indio hijo de puta, y te vamos a desaparecer como a Maldonado. 10:39 minutos, continuamos en este último bloque de Ñucanchis, Cancunapaj, acá por Radio Chasqui, Jujuy FM 88.7. Vamos a leer una nota que está en el Facebook, de la página de Facebook de Radio Chasqui Jujuy FM 88.7. Pueden buscarlo por redes sociales. La nota del día de ayer se estuvo presentando en la Facultad de Humanidades. Aprender y enseñar una lengua indígena es una decisión política. El día de ayer se estuvo presentando en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy el seminario de Quechua, que en este cuatrimestre se dictará en la facultad en la calle Otero 262. Es un día histórico para la universidad y los pueblos indígenas en general. Se realizó la presentación en el mencionado acto, donde estuvieron presentes autoridades del Instituto
como el decano César Arrueta, la vicerrectora de la universidad Liliana Vergesio, la coordinadora del área académica de las lenguas indígenas Lucila Bugallo y las docentes a cargo del seminario Josefina Navarro y Delia Huerta. Josefina Navarro, docente que junto a Delia Huerta estará al frente de la cátedra en este cuatrimestre, realizó algunas declaraciones. En este día comenzamos a transitar caminos en relación al interior, a transitar un camino de reparación al interior de las instituciones educativas. La ausencia de las lenguas indígenas en el sistema educativo, en organismos públicos, en los medios de comunicación y en el sistema de salud dan cuenta de la constante vulneración de los pueblos, de los derechos humanos en materia de derechos lingüísticos. Aprender y enseñar una lengua indígena es una decisión política. Por su parte, Lucila Bugallo, coordinadora del área académica académica Lenguas Indígenas, afirmó lo siguiente: el quechua, el aymara y el guaraní son esas lenguas americanas que vienen dando sentido a los mundos de vida. Son como el tejido donde la urdiembre son hilos de los antepasados, son hilos prehispánicos, son hilos miles de años donde se vino tratando y haciendo tejido con un montón de variables y aspectos que son históricos, culturales, identitarios y territoriales que conforman lo que una lengua indígena y dan el sentido de lo que va a ser el seminario de quechua. Cabe destacar que el seminario se dictará para las carreras de comunicación, antropología, historia, filosofía y ciencias de la educación, y además en este cuatrimestre ya cuenta con 40 alumnos inscriptos. Las clases comenzarán este sábado 20 de agosto. Bien, ahí entonces la nota que habíamos hecho también, porque estuvimos ahí como medio de comunicación. Radio Chasqui estuvo presente, ¿no? Ayer lo que fue el acto apertura del seminario de quechua en la Facultad de Humanidades, ¿no? Y ahí acompañando también a la hermana, ¿no? Porque tenemos a una hermana que está dentro de, y felices nosotros porque va a estar como docente también ahí dentro de este seminario, que es la hermana Delia Huerta. También ella parte del equipo de lo que es Radio Chasqui, porque también tienen su programa aquí en Radio Chasqui, Pacha Richari, un lindo programa. Así que bueno, un saludito también si nos está escuchando la hermana, mandarle un saludo y felicitarla nuevamente por todos los logros que va alcanzando y este nuevo desafío, ¿no?, que tiene ahora, porque bueno, Delia ya viene trabajando hace rato lo que es en la facultad, ¿no?, pero nunca se le había dado esa oficialización, se podría decir así, no sé. También lo destacó ayer el decano, me acuerdo en su discurso de que bueno, que era una deuda que se tenía no solamente con los pueblos indígenas, sino también con aquellas personas que vienen luchando y trabajando hace tiempo, ¿no?, dentro de los ámbitos académicos, y que se las tenía por ahí, qué sé yo, como algo extra académico, no sé si se podría decir así, que son los que se da un taller, un curso, pero ahora es oficial, ¿no? Y esto lo destacan bien las hermanas ahí docentes, que esto va a estar dentro del plan de estudios, ¿no?, de cada una de estas carreras, y los alumnos van a poder optar, si quiere, bueno, algunos creo que se lo va a hacer obligatorio, otros es como un seminario optativo, pero había mucha, la demanda era inmensa, ¿no? Y esto se nota también en que hay 40 inscriptos, y es una materia que hasta el momento está dentro del plan de estudios, pero es una materia optativa, ¿no? Por ahí los que estamos estudiando dentro de lo que es la universidad entendemos por ahí de estas cuestiones. Bueno, yo me inscribí, Noelia, no sé vos también, así que capaz que estemos ahí mañana, ¿no? Mañana inicia. Bien ahí. Y vamos a continuar sobre este tema porque la verdad que tiene bastantes repercusiones, no solamente dentro de lo que es el espacio académico de la universidad, sino también para los pueblos indígenas, ¿no?
como un avance, lo podríamos decir nosotros, dentro de estos espacios académicos, que ayuda, digamos, también al fortalecimiento de nuestra lengua materna, en nuestro caso el quechua, como así también el guaraní. Si no me equivoco, hay información también de que se va a implementar también el seminario de lengua guaraní en la Facultad de Humanidades. Esto más adelante, ¿no? Vamos a escuchar el audio. Ayer estuvimos ahí hablando un poco con Josefina Navarro, quien es docente del seminario de quechua, y bueno, grabamos un audio, ¿no?, de ella un poco, y vamos a escuchar un poco de lo que decía ayer en el acto apertura ahí en la Facultad de Humanidades. Kunan punchaupi kaiñanta kichwa siminchihwan purita kallarisunchis. Awchaykunapa ibaynimpi siminipis kashanku. Paykuna siminku pagarisun mana maykaq wayunanpaq. Hoy me toca ser parte de este acontecimiento histórico, la apertura del Seminario de Quechua y del área de lenguas indígenas. Considero que este es un acontecimiento porque de alguna manera en este día empezamos a transitar un camino de reparación al interior de las instituciones educativas. Sabemos que estas instituciones han estado secularmente atravesadas por una lógica eurocéntrica que impone modelos que establecen lo que se considera culto y lo que no. Esto se refleja de manera muy clara en las lenguas que se enseñan en las escuelas y en las universidades. Basta observar cuáles forman parte de la currícula y cuáles quedan afuera. Entonces nos damos cuenta de que la enseñanza de las lenguas europeas es la norma y la de las lenguas indígenas la excepción. Es evidente que existe una jerarquía de lenguas y que hay algunas que son consideradas más prestigiosas, incluso más útiles que otras. Ello conlleva, lamentablemente, a una jerarquización de las y los hablantes y a naturalizar prejuicios o valoraciones negativas sobre personas que hablan lenguas o variedades dialectales no hegemónicas, lo que muchas veces se traduce en racismo lingüístico. En este sentido podemos decir que la valoración que hacemos de las lenguas es solo un aspecto de un conflicto que muestra una relación asimétrica de poder y ciclos de colonización. Así, cuando hablamos de lengua, no estamos frente a una temática neutra, sino a una íntimamente ligada a la historia, a la identidad, a la realidad sociolingüística, cultural y económica de las y los hablantes. En ella entran en juego los derechos humanos en materia de derechos lingüísticos. La ausencia de las lenguas indígenas en el sistema educativo, en los organismos públicos, en los medios de comunicación y en el sistema de salud dan cuenta de una constante vulneración de los mismos. Por estos motivos, sostengo que aprender, hablar y enseñar la lengua indígena Ñocanchik Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. Volvemos nuevamente a través de Radio Chasqui Jujuy. Bueno, ahí escuchamos el audio entonces de Josefina Navarro, docente titular ahora de lo que va a ser el seminario de quechua dentro de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Jujuy. Son las 10 de la mañana, casi con 50 minutos ya, Noelia, ya nos queda muy poco. Hemos desarrollado varios temas. Nos queda por ahí el tema, ¿no?, de lo que es actividades dentro de nuestra área educativa, más específicamente, estoy hablando del Consejo de Pueblos Originarios Llancasmaqui, la comunidad Tahuasuyu, el jardín Yachaypacha Juchuymuscucunapaj, que va a estar desarrollando una actividad el día de mañana, si no nos equivocamos, Noelia, ¿es así? Sí, el día de mañana van a estar realizando una muestra de algunos talleres que están tomando, llevan adelante las yachachej del Jardín Intercultural Bilingüe Yachaypacha Juchuymuscucunapaj, que se encuentra acá en la calle Echeverría y del barrio Borriti, ¿no? Sí. Tuvimos ayer hablando con algunas hermanas
Sí, sobre estuvimos. esta actividad. Ajá, ¿y qué dijeron las hermanas? Vamos a escuchar. Estuvimos hablando, haciendo la entrevista, ¿no? Sí, bien ahí. Mandamos un saludo también a las hermanas, seguramente nos están escuchando. Sí, ayer en la tarde, durante la mañana, durante estos días estuvimos acá dentro de lo que es la sede provincial del Consejo de Pueblos Originarios Llancasmaqui, donde también se encuentran los estudios de Radio Chasqui. Las hermanas durante toda la semana estuvieron trabajando, ¿no? Haciendo los ensayos respectivos con todas las guaguitas ahí, para que el día de mañana hagan la puesta de todo lo que han preparado para la muestra, si no me equivoco, con la presencia de los padres, capaz que tengan algunos hermanos presentes también. Obviamente van a estar el plantel docente ahí del jardín Yachaypacha, Juchuy, Cucunapa. Y nosotros, hablamos ahí con 3 de las Yachachec, hermanas ahí que trabajan dentro del jardín, y ellas nos estuvieron explicando un poco sobre lo que van a hacer el día de mañana. Así que vamos a escuchar el audio. Buenas tardes, nos encontramos en el Jardín Intercultural de nuestra comunidad y vamos a presentar, que se presenten las hermanas y que nos comenten de la actividad que se va a realizar este sábado. Buenas tardes, mi nombre es Aide Lamas. Yo ayudo en la coordinación a la hermana Amanda Cruz. Somos de la Illo, Juchu y Moscoicunapa. Este sábado queremos invitarlos a todos. Tenemos nuestra primera muestra artística en lo que va de este año. Tenemos presentaciones con nuestros guaguitas de las materias especiales sobre todo. Tenemos 2 materias especiales que están presentando en esta muestra artística, que son de juegos ancestrales y de danza andina. Buenas tardes, hermanos. Estamos preparando aquí con los chicos, mucho nervio, mucha ansiedad, mucha felicidad de poder ser parte de esta actividad que vamos a realizar el día sábado a horas 10 de la mañana, junto con todos los papis. Estamos celebrando, como dice nuestra glosa, con gratitud. Queremos compartir con todas las autoridades, con todos aquellos que nos acompañan, para poder celebrar con un agasajo lleno de actividad, de gratitud, por todo lo que nos da, se nos brinda la tierra, ¿no? Así que un gusto, y con los chicos estamos desarrollando las fuerzas, estamos remontándonos en aquellos tiempos cuando se necesitaba de mucha coordinación, fuerza, velocidad, y así que con eso estamos incorporando a nuestros niños, a nuestros guaguas. También aparte de las muestras o de las muestras de los niños, también vamos a hacer algo muy importante, que es una ceremonia que es muy principal en nuestra comunidad, que es la ceremonia de la Pachamama. Soy la Yachache de sala, que está a cargo de la sala 1, turno tarde. Y como dijeron las demás Yachaches, que el día sábado tenemos nuestra muestra. Además de la muestra, como estamos en el mes de agosto, muy importante, ¿no?, para nosotros, porque nuestra Madre Tierra en este mes nos está esperando para agradecerla. Así que entonces también en la muestra vamos a hacer la ceremonia a la Madre Tierra. Y ¿por qué esto? Porque como nosotros trabajamos con las guaguitas, entonces queremos que vivencien esta ceremonia, ¿no?, tan importante para los pueblos originarios y más para nosotros. Entonces los invitamos nuevamente este sábado 20 de agosto.
Jujuy, Argentina. Transmite Radio Chasqui 88.7 de tu dial. Bien, volvemos nuevamente, ya son las 10:59 minutos, nos queda un minutito y llegamos al final de la hora de lo que ha sido Ñucanchis Cancunapac de nosotros para ustedes por Radio Chasqui Jujuy FM 88.7. Así que bueno, nos vamos a despedir, ¿no? Noelia, unas últimas palabritas, algo que haya quedado en el tinterillo por ahí, si es que quedó algo. Sí, siempre nos queda. Nos quedó alguito, bueno, que hoy se va a estar dictando la sentencia por el femicidio de Ana Ríos, esta jujeña que murió en la provincia de Tucumán. Bueno, se está dictando la sentencia del juicio a Facundo Guerrero, el femicida de Anita, así que pedimos justicia por Ana. Sí, justicia. Ojalá, ¿no?, que sea favorable, la verdad que son bastantes años, bueno, así que bueno, ojalá que haya justicia. Y que ya dejen de dilatarlo, porque hace tiempo que tendría que haberse dictado la sentencia, pero bueno, se viene dilatando y supuestamente el día de hoy se está dictando la sentencia. Esperemos que se haga justicia. Bien, Noelia, ya hemos llegado al final, son las 11 de la mañana, en punto. Vamos a presentar al equipo que estuvo el día de hoy haciéndose cargo del programa. Ya no me acuerdo el número, ya le perdí yo la verdad que hace rato le perdí el número. Creo que vamos por el 10º, si no me equivoco, o capaz estoy exagerando, ¿no? Pero vamos por ahí. Bien. ¿Tu despedida, Noelia? Bueno, Tincunacama, a todos los hermanos que nos están escuchando, un abrazo muy fuerte a la hermana Delia. Mañana vamos a estar con ella. Y bueno, que sea un inicio. Mañana es profe Delia, ¿no? Mañana la profe Delia, así que no sé cómo vamos a hacer. Bien, bueno, ahí. No, nada, agradecer un día más a la Pachita. Y bueno, hoy es viernes y vamos a ver qué pasa. ¿Qué sale? Sí, bien. Bien, no sé si me distraje un poco ahí. No, bien, mi despedida, mi nombre es Cesarín Tiangulo, será hasta la próxima semana. Creo que, no sé si es feriado el martes, pero capaz que una de esas estemos el lunes también haciendo Ñucanchis Cancunapa. Y obviamente miércoles, jueves y viernes al aire, ¿no? Ñucanchis Cancunapa de nosotros para ustedes aquí, por Radio Chasqui Jujuy FM 88.7. Nos vamos a despedir con el audio de Delia Huerta, justamente, ¿no? De la hermana Delia Huerta, docente ella de idioma quechua, y que el día de mañana están arrancando el seminario de quechua ahí en la Facultad de Humanidades. Esto es un audio de una canción, porque ella también es cantautora, no nos olvidemos. Delia, la verdad que es coplera, cantautora, hace de todo. Así que bueno, nos vamos a despedir con un audio de ella, la intervención artística que estuvo haciendo el día de ayer en el acto apertura ahí en la Facultad de Humanidades. Será hasta la próxima semana. Nos despedimos, esto ha sido Ñucanchis Cancunapac, de nosotros para ustedes, el informativo diario de Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7. Tincunacama. Tincunacama. Kawata piskachun, ama chinkachunchun. Barang kawata piskachun, ama chinkachunchun. Aunque pasen los
Ñocanchis Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui.